Muy buenas tardes, compañera Lilia, compañera Giselle y profesora Catalina. Soy Wilson García y a continuación vamos a hablar sobre el análisis del caso de estudio presentado mediante el uso de diapositivas. Vamos a hacer un recorrido iniciando con los problemas y dilemas que enfrentan estos dos estudiantes de la institución educativa Manantiales del Saber. Luego, habiendo establecido estos puntos críticos, haremos una conexión entre el trabajo de investigación llevado a cabo por nosotros en la MAVA con el análisis de este caso de estudio en particular. Seguidamente, en base a autores como Lisinska y Campbell, presentaremos las opiniones sobre la institución Manantiales del Saber y su relación con la interculturalidad. Luego daremos las definiciones de cultura, diversidad e inclusión de acuerdo con el autor Dan García y para finalizar, teniendo en cuenta todo lo anterior, presentaremos nuestras alternativas, posibles soluciones, propuestas y conclusiones. Iniciamos con el dilema que enfrenta cada uno de estos estudiantes. Por un lado, pues tenemos al estudiante Juan, quien está en peligro de perder su identidad cultural al ser forzado a usar el español para comunicarse dejando de lado por completo su lengua materna, ya que en la institución ellos no hablan el lenguaje nativo de Juan. El segundo caso es el del estudiante Mario, quien por su orientación sexual desea ser llamada María. Ella es estigmatizada por el hecho de que al interactuar en inglés, su pronunciación se escucha afeminada y sus compañeros e incluso algunos docentes se han burlado de esto. En ambos casos vemos cómo los estudiantes son forzados a dejar a un lado su identidad, ya sea su identidad cultural o identidad de género, trayendo esto consigo un fuerte impacto tanto en su autoestima como en su bienestar emocional, obviamente. Autores como Pinel en su artículo de 1999 Stigma Consciousness, The Psychological Legacy of Social Stereotypes, hablan de cómo el estigma que se crea al esperar que una persona deba actuar de acuerdo con su género crea diversas problemáticas cognitivas e incluso ansiedad. Esas problemáticas no son aisladas porque en una sociedad machista y donde se prioriza el español y el inglés sobre más de 60 lenguas que hay, nos lleva a pensar en los diferentes cambios que se deben hacer tanto en las políticas como en la forma en que se ve la educación acá en Colombia. Por otro lado, la competencia intercultural no está siendo promovida ni desarrollada, a pesar de que la Escuela Manantiales del Saber está ubicada en un punto estratégico con una amplia diversidad cultural. Este caso se repite a lo largo de nuestro territorio nacional, en donde encontramos escuelas que mantienen la hegemonía del español y del inglés, sin tener en cuenta el potencial cultural que existe en nuestro país. Estas políticas, como el Plan Nacional de Bilingüismo, que contribuyen a la estandarización del conocimiento, sirven para incrementar la marginalización y discriminación que existe hoy en día en las escuelas y en los colegios, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica. En todo esto sirve para que los niños que provienen de una etnia diferente o de una cultura diferente se sientan avergonzados de su propia identidad, y esto es algo muy común que se vive en las escuelas hoy en día en Colombia. Esto viene a convertirse en otra forma de poder y control que mantienen las potencias mundiales sobre los países como Colombia, países tercermundistas. Conexión entre el estudio de caso y nuestro proyecto de grado. Como maestrantes, durante nuestro proyecto de grado hemos explorado las prácticas y percepciones de la evaluación que se implementaron en las aulas de inglés en una normal superior en el departamento del Tolima en el nivel secundaria. Es de anotar que aunque nuestro trabajo no se enfocó en la educación intercultural ni cultural o crosscultural, algunos datos emergentes del estudio confirman algunas verdades reveladas por otros investigadores donde se puede confirmar o constatar que la educación intercultural en Colombia se fomenta muy poco. Para este caso, se ve que la educación intercultural no es aplicada ni fomentada en el Colegio Manantiales del Saber y tampoco en la normal donde llevamos a cabo nuestro proyecto de grado. En base a esto compartiremos las siguientes opiniones, ideas, alternativas, análisis y conclusiones como docentes de inglés en respuesta al caso de estudio presentado a nosotros en la Escuela Manantiales del Saber. La educación intercultural es ciencia social aplicada a comprender procesos de adaptación, transformación y cambio de personas, instituciones y grupos en una sociedad multicultural. Por lo que en base a esto, la Escuela Manantiales del Saber como institución educativa necesita reformar sus prácticas actuales y su clima organizacional de acuerdo al desarrollo y la promoción de la competencia intercultural y según también estudios que han evaluado la competencia intercultural en organizaciones, no solo en Colombia sino en Estados Unidos. Por ahora podríamos decir que el etnocentrismo
Se refiere a la tendencia de hacer juicios basándose en los valores culturales de la persona propia como un asunto de superioridad. Por lo tanto, en un contexto multicultural, la mayoría de los problemas o los problemas más comunes entre individuos, personas, surgen de esa perspectiva etnocentrista que mantienen, ya que tienden a idealizar su propia cultura como superior a los de los demás, por lo que ignoran las diferencias culturales, la diversidad, ya que ven que su propia cultura es superior a la de otros. Sin embargo, como nos dice Liricot, el aprendizaje intercultural se basa grandemente en lo que los aprendices traen consigo a ese proceso de aprendizaje en términos de conocimientos previos, que eso incluye experiencias previas, antecedentes culturales, de dónde vienen, lo cual capacita al aprendiz para que haga conexiones y reorganice lo que conoce con lo que va a aprender en la clase y vaya más allá de ese conocimiento que tiene en el presente. En cuanto a las ideas y alternativas, bueno, si se dice que en materia de educación el sistema moldea el comportamiento de los niños y jóvenes, entonces es necesario que las instituciones educativas y los docentes pues primero comiencen a informar, fomentar e implementar prácticas evaluativas como educativas, un clima organizacional a nivel de institución y ambientes de aprendizaje que estén a favor del desarrollo, la promoción e implementación de la competencia intercultural. Pues por ahora podríamos decir que la cultura es algo que aprendemos de los grupos de donde provenimos, ya sean nacionalidad, etnias, grupos, tribus. Y aquí es donde los maestros y estudiantes pues deben reconocer que pertenecemos todos de diferentes tipos de grupos que forman nuestros patrones de interpretación y cómo actuamos. Pero al mismo tiempo podemos aprender de otras culturas para ayudarnos a tener un crecimiento personal. Y aunque muchas personas pueden evaluar estos grupos en base a lo étnico, en base a lo territorial, en base a la nacionalidad, pues la cultura incluye mucho más que eso, incluye asuntos como la edad, género, religión, antecedentes familiares, antecedentes educacionales, experiencia de trabajo, entre otros, incluyendo las limitaciones que cada uno tenga, lo cual pues esto crearía una riqueza de aprendizaje que si uno la sabe aprovechar puede provenir de los mismísimos estudiantes y profesores y de la vida escolar como una comunidad. Ahora, en cuanto a la diversidad, pues es la presencia de diferencias culturales significativas, importantes, aunque sean minoritarias. O en otras palabras, son diferencias que hacen la diferencia en la forma como la educación puede ser enriquecida y pueda motivar el aprendizaje. Cuando conocemos pues de dónde vienen, por ejemplo, los compañeros de clase, y en vez de criticarlos, organizar clases y actividades que promuevan trabajos colaborativos en donde tengan que preguntarle a sus compañeros un poco más de su cultura, de sus conocimientos previos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aunque haya diversidad en una institución, no significa que haya inclusión. Por eso es que es tan importante la competencia intercultural, porque eso hace que tanto la cultura como la diversidad puedan implementarse de una manera estratégica, inteligente, cómo mejor aprovechar esa diversidad que existe para enriquecer los ambientes de aprendizaje de las escuelas como manantiales del saber. Como grupo, concluimos que una vez analizado este caso, asociándolo un poco con nuestro contexto y el trabajo de grado que hemos llevado a cabo, se hace necesario lo siguiente. Primero, es necesario redefinir los conceptos y definiciones que se tienen de la educación bilingüe y del bilingüismo en sí,
dejando de lado el concepto comercial monolingüe y basado en conceptos extranjeros, por uno que incluya la visión más multilingüe y multicultural del contexto en el que nos basamos. 2. Comprender que todos pertenecemos a una serie de redes culturales que aunque no hayamos tenido contacto con alguna cultura mayoritaria o nacional, todos somos multiculturales. Tercero, es necesario capacitar a los docentes de lengua sobre educación bilingüe e intercultural. Esto permitirá superar los prejuicios hacia las personas de diferentes etnias, grupos sociales, evitando promover discriminaciones de cualquier índole, ayudando a promover el respeto por la identidad cultural propia de la persona.